novedades de que ahora resulta que el presidente que iba a terminar con el patriarcado era un golpeador, un supuesto golpeador, le golpeaba a su mujer. Entonces, digo, ¿cómo el kirchnerismo va a hacer para seguir sosteniendo esa bandera cuando además mucha gente lo sabía, entre ellos Cristina? Claro. A ver, yo no sé si Cristina sabía de los golpes, sí que ahora le cree a Fabiola. Lo que sí sabía es que Alberto Fernández era un mujeriego, porque eso lo sabía todo el mundo. Recién decía Luis, nosotros conocíamos como periodista, y Luis y todos nosotros, sí, claro, desde fines de los 90, desde que Alberto Fernández era legislador. Entonces, todo el mundo sabía quién era, cómo era Alberto Fernández. Lo que no conocíamos era que era un golpeador, que era un violento físicamente ni verbalmente. Sí, bueno, ahora me llamó que era mujeriego, sí. Entonces, cuando claro. Cristina agarra el teléfono, sabiendo lo que pasaba en Olivos, no digo de los golpes porque ignoro si lo sabía, pero sí sabiendo, como contaba Mariel, que cuando iba a Puerto Madero en realidad no iba a dormir la siesta, y todo el mundo sabía qué mujeres frecuentaba. Por eso es que dice lo del teléfono, que coincido con Luis, me parece bajísimo, porque es una extorsión, ¿no? Ahora, me contás lo de la ex vicepresidenta que dijo, yo no soy feminista en la última declaración, pero me parece que se contradice con algunas cuestiones que ella mencionó y en ese sentido es como que todo está cambiando ahora frente al episodio de Alberto. Sí, no, además yo recuerdo que ella había dicho que su hija Florencia la había convencido de ser feminista. Por eso. Dijo tantas cosas en la vida, ¿no? Entonces no podemos creerle. Y que ella para sus nietas lo que quería era que sus nietas la vieran como defensora de los derechos de la mujer y por eso había votado a favor del aborto, cosa que se había negado a hacer durante muchísimos años. Claro, claro. No, Cristina, a ver, personalmente creo que no entiende nada del tema género. No entiende el tema, no es un tema que ella maneje, se subió a la ola de un modo oportunista, del mismo modo que su marido cuando votó el matrimonio igualitario, ellos no querían hacerlo. A ver, son oportunistas como hicieron con los derechos humanos, y Berbisky los convence a estos gobernadores de Santa Cruz y Kirchner termina diciendo la izquierda te da fueros, o sea, robo por un lado y soy de izquierda por el otro. Entonces, bueno, son oportunistas en todo. Ellos cuando estaban en Santa Cruz jamás había dos mujeres que eran, el símil te diría, de Eve de Bonafini y Estela de Carlotto. Bueno, jamás vieron a esas dos mujeres en Río Gallegos. Nunca. Ellos decían, ellas son zurdas. Esto me lo contaron ellas. Claro. Cuando yo hice la biografía sé que seguís el tema, por eso te lo pregunto particularmente. O sea, jamás conmemoraron un 24 de marzo. Y cuando hubo habeas corpus tampoco me parece que Bueno, ni hablar. Mirá lo que decía Cristina a propósito de este tema, a ver. Esto, en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en el 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, de Clarín, me caricaturizó con un ojo negro. Un ojo negro. 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa presidenta. Sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar. Rivera es psicóloga y le quiero preguntar lo primero que se me ocurre sobre este tema. ¿Se entiende la diferencia entre la caricatura, entre lo simbólico y lo real? Porque me parece que allí hay una confusión, pero te lo pregunto. Sí, en el lenguaje podemos ver la confusión. Digo, cuando hay algo en el lenguaje que se traspasa de lo simbólico a lo literal, se confunde y se integra. Porque ella se ve como víctima de violencia de género por una caricatura de Sabat, que, bueno, que obviamente hizo... A ver, nosotros tenemos en la Argentina tal vez una de las tradiciones más importantes en humor político, con Caras y Careta, incluso con la Gaceta Mercantil, no vamos a hacer historia, pero para que entendamos que una cosa es el dibujo y otra cosa es el mundo real. Hay confusión, si hay confusión ahí, también hay confusión en el concepto, en una de esas, ¿no? Porque la fantasía de la realidad, cuando no podemos confundir eso, lo que tornamos es un discurso de certezas. Digo, creo mi discurso por más de que este no sea real. Digo, y ahí es donde empieza a colapsar lo real con la fantasía, en donde la misma persona posiblemente hasta lo crea, ¿no? En ideas, por ejemplo, megalómanas o lo que puede ocurrir, ¿no? Un rasgo, ¿no? Esto de un ego. Y a propósito de eso, una cosa es la violencia que
que puede ser, digamos, enunciada en estos términos, en el mundo simbólico, otra cosa es lo real. Y Fabiola, según ella denuncia, vivió una violencia real. Y muchos se preguntan por qué esperó tanto. ¿Es normal en las víctimas? Por supuesto. ¿Por qué? Y mira, una víctima de violencia de género denuncia cuando puede. Cuando cree que puede, no necesariamente en el pico de violencia, no necesariamente en el momento en el que está en mayor riesgo su vida, sino cuando cree que puede ser ayudada y cuando cree que va a ser escuchada y además que no va a recibir represalias. Claro. Y no me parece casual que ella esté denunciando luego de que el expresidente ya no está en el ejercicio de su rol. Digo, me parece que en la consecución de los hechos es lógico y hasta de sentido común que hay algo del poder que se perdió, que por ende ella puede tomar como víctima para empezar a declarar lo ocurrido. Tiene menos miedo, lógicamente, Claro. lo que no pasa con Espinosa. Tal Justamente cual. Digo, vos pudiste ser escuchada, Melody, cuando el peronismo pierde las elecciones. No, pero cuando yo fui a denunciar, de hecho, tenía todo en mi contra, no tenía nada a favor. Tenía un gobierno que era el gobierno anterior, que ya sabemos a quién, Fernando Espinosa, que era partidario de ese sector, ¿no? Y tenía toda la gente que me decía que no denuncie. Y así todo. ¿Y cómo te animaste? O sea, ¿no aguantaste más? ¿Qué es lo que pasó? Si se puede contar, ¿no? Es una cuestión privada, pero tal vez sirva para otras mujeres que sufrieron lo mismo. Yo colapsé la noche en que Fernando Espinosa, después de que renuncié y todo, me envía un mensaje por Telegram diciéndome ¿y cuándo me vas a volver a invitar a cenar? Eso fue el detonante donde yo ni pensé lo que estaba haciendo, que lo primero que hice fue agarrar la cartera y me fui a la OBD a la noche a denunciar. Exploté, era algo que no lo pude controlar. No pensé también a quién estaba denunciando, con todo el poder que él acarreaba, ¿no? Ahora en un ratito, Chiqui, si lo tenés, ponemos lo que quiere hacer Espinosa, que es irse a viajar por el Caribe. Le pide al juzgado que le dé permiso, cuando lo tengas lo ponemos. Pero Mariano Expresapia sigue este tema del punto cero. Se viene la ronda de testigos y muchos dicen, se abrió el celular de Alberto y hay mucha gente que está, no sé si temblando, pero algo parecido. ¿Qué pensás? Bueno, el celular de Alberto es clave, ¿no? Pese a que Alberto Fernández borró los mensajes que tenía con Fabiola Yáñez. Y este es un punto central. Ahora, van a empezar a aparecer más mensajes entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. Seguramente durante el fin de semana lo vamos a estar conociendo. Va a ser motivo de notas periodísticas, por un lado. Por otro lado, quería retomar lo que hablan de Cristina. Después de ese pasaje, de esa declaración en los tribunales de Comodoro Pi que vimos recién, ella fue al Instituto Patria. En el Patria la rodearon un grupo de dirigentes kirchneristas y ella dijo ahí que con Alberto Fernández las cartas ya se habían dado vuelta. Sugiriendo que ella también conocía lo que sucedía. Ahora, también ella se preocupó en desmentir una nota que decía que ella lo había reprochado por su desprolijidad con las mujeres, por ser un mujeriego, como decía Laura. Hoy Bernardo Vázquez de Clarín publica ese dato que dijo, dejate de... ¿no? Exactamente. Y la expresidenta se ocupó en hacerla desmentir esa nota, por medio de Juliana Di Tulio, por medio de Mayra Mendoza. Las hizo desmentir al estilo Milei, reposteando un tuit de otra persona, pero lo hizo. Claro. ¿Puede ser citada Cristina Fernández a declarar como testigo? Bueno, es una persona que convivió en el poder con Alberto Fernández. Ella dice, el argumento que da la Cámpora y que da la propia Cristina Kirchner es que ella también fue sujeto de violencia por parte de Alberto Fernández, porque Alberto Fernández no quiso reconocer la conducción política de una mujer. Claro. Ese es el argumento de que a Cristina Kirchner puertas adentro. Bueno, podría decirse al revés, ¿no? Que ella, no es para defender a Alberto ni mucho menos, que me parece despreciable, pero podría decirse que ella no lo dejó gobernar a él, ¿no? Absolutamente. Y la pregunta, a propósito de tu libro, Laura, es lo de Fernández, la punta del iceberg de un modo, porque estoy pensando en Espinosa, en otros casos, ¿no es cierto? En el exgobernador Alperovich. Es digamos, la violencia, finalmente, la violencia política, también puede tener una vertiente en la violencia de género. ¿Hay una manera ahí de ser que vos ves en el peronismo? Yo creo que el peronismo es una fuerza violenta. Permitime que mientras repasamos esto juntos, mirá, acá Espinosa, ¿qué está pidiendo? Melody. Está pidiendo un viaje ahora al Caribe, a Puerto Rico, con la excusa de que, bueno, que son por motivos laborales. Yo no lo puedo creer, está procesado por abuso sexual hecho 1 y por desobediencia hecho 2. Y sin embargo tiene el tupé de pedirle al juez de Schellgel que le permita hacer el viaje. No es el primero que hace este año al Caribe, es el que yo tenga identificado, creo que es el segundo. ¿A qué va el Caribe? Es de las filas de Insaurralde que le gusta ir. Me parece que sí. Al mar, parece mar cálido. Mientras que a mí me acusaba de que yo era la que iba al Caribe, que en
estos 2 años estuve yendo al Caribe. Fíjense realmente quién es el que está viajando al Caribe, quién se toma el atrevimiento, ¿no? Parece que nada lo detiene. Ustedes saben que Fernando Espinosa compartió esta semana una recepción diplomática con funcionarios del gobierno. En uno de esos lugares, en la Embajada de la India, en uno de esos lugares donde todo el mundo, imagínense, era como la mancha venenosa. Nadie quería aparecer cerca de la foto con Fernando Espinosa, pero había importantes funcionarios del gobierno y ahí estaba el intendente de La Matanza. Yo creo que el gobierno actual, ¿no? Te lo pregunto, Laura, y de paso me contás lo del peronismo. Creo que el gobierno actual come pochoclo, en este caso por las repercusiones políticas que tiene este tema, ¿no? Por supuesto. Pero vos fijate un poco en línea en lo que dice Mariano, que además nosotros nos conocimos cuando se inicia el grupo Calafate porque cubríamos juntos hace muchos años, no digamos, fines de los 90, de cuando empieza todo el proto-kirchnerismo. Pero fíjate cómo el peronismo no entrega a Espinosa y sí entregó a Alberto Fernández rápidamente. Claro. Porque de Espinosa no dice nada, Melody. ¿Por qué? ¿Porque tiene votos todavía? Sí. Porque tiene votos y porque... Yo lo que planteo en mi libro es que hay dueños y hay inquilinos en el peronismo. Y también entregó al Alperovich en el momento adecuado, cuando Alperovich no era el gobernador de Tucumán. Sin dudas, no sé si coinciden conmigo, pero tanto lo de Espinosa como lo de Alberto, sin dudas va a causar un precedente muy grande en la jurisprudencia, ¿no? Porque tenemos estos 2 grandes casos que van a hacer que se caigan muchos velos y muchas telas que antes estaban en estos delitos intramuros, portando una bandera, ¿no? Portando una bandera del feminismo y de la protección contra las mujeres, que sin dudas para mí va a causar un alto revuelo y sentar jurisprudencia en caso de que tengamos condenas firmes en ambos casos. Yo igual lo que no comparto de Milei es cuando dice, bueno, que las políticas de género no sirvieron para nada. Yo creo que eso no lo comparto en absoluto, porque si no Melody no podría estar aquí sentada, ni la víctima de Alperovich tampoco, que tuvo que viajar a Buenos Aires a la oficina de violencia de género que tiene la Corte Suprema de Justicia para poder denunciar. Imagínate si esto lo hubiera denunciado en Tucumán. Era imposible. Si vos no tuvieras una red de políticas de género donde estas temáticas la se herramienta traten... tal vez sea buena o es neutral, depende de quién la use, ¿no? Claro, obviamente. No hablamos de un ministerio burocrático donde había militantes, pero sí de políticas de género que protejan a las mujeres. ¿Qué decís, Jorge? Exacto. Yo creo que lo que hay que entender es que la violencia en general intrafamiliar es transversal, es decir, todos los sectores de la sociedad, acá no hay diferencia social, económica, están atravesados, el que trabaja en la temática lo sabe, a diario. Lo que uno dice no es que está en contra de las políticas que hubo de género, sino de la manera que se gestionaron. Hubo un Ministerio de la Mujer que tenía empleados que no trabajaban o no se vieron los resultados. La cantidad de femicidios, de una muerte cada 29 días, no ha bajado. Los índices de violencia no tienen nada que ver, las políticas, y te digo lo último, la OBD donde concurrió Melody, no tiene nada que ver, eso depende de la Corte Suprema, funciona los 365 días, las 24 horas. A propósito de esto, Milei dice lo siguiente sobre el Ministerio de la Mujer, mirá. Estoy orgulloso que dentro de las cosas que eliminamos el siniestro Ministerio de la Mujer y el siniestro INADI, que se utilizaban para perseguir ideológicamente. Estos días fui reivindicado. Digo, porque una periodista militante dijo que el "yo te creo, hermana" era una cuestión retórica y de acción política. Es decir, terminó de confesar que era una forma de perseguir a opositores, cargándole a los opositores delitos aberrantes que después nos enteramos que son los delitos aberrantes que cometen ellos. Sol, ¿qué pasa en la cabeza de un violento? Muchos dicen que en realidad es alguien también con un narcisismo y que transforma el objeto a la mujer, que necesita incluso videos o materiales para reforzar el afecto, para él sentirse. Contame un poco el perfil de lo que pasa con un violento de género. Así es, un violento crónico, ¿no? Todos podemos tener conductas agresivas, comportarnos. La diferencia es que nosotros nos vamos a sentir culpables y vamos a pedir perdón. Hay algo que nos pasa en la empatía, que es lo que el psicópata no tiene. O el violento, ¿psicópata anoto psicópata? La personalidad de trasfondo de un violento crónico, por decirlo de alguna manera, como característica de personalidad, tiene que ver con la psicopatía. Y la psicopatía lo que no tiene es empatía. Ahí está. Digo, no se puede poner en el lugar del otro para sentir su dolor. Por ende lo provoca. El psicópata no siente por el otro nada, es decir, no tiene empatía. No le pasa nada, por lo único que puede sentir culpa es por no lograr sus propios objetivos. Digo, por eso la manipulación y el transgredir su propio discurso, el discurso ajeno y demás, siempre va a estar a favor de su propio objetivo. Si los demás son objetos,
para ese objetivo que persigue. Y es ahí donde no importa los daños que cause, porque el otro es un objeto, no es un sujeto. Hablemos del narcisismo también. Ahora, fíjate, Sol, que bueno, Sí, estábamos acá cuando Fabiola dice que a ella le dijeron que estaba muerto Alberto Fernández, que él amenazaba con matarse. Era una psicopateada de Bueno, manual, lo que ¿no? quizá que es bueno No, no agregar solo que para la gente, porque quizá que el término psicópata la gente se asusta, y está bien como lo explica Sol, de que no tiene culpa y demás, pero jurídicamente son personas que son imputables. Claro, es decir, sí, son enfermos pueden ser, mentales. claro. pueden ser sometidas a proceso penal porque comprenden la criminalidad del acto. Lo que no tienen es culpa, lo que no tienen de alguna manera empatía. Empatía con el otro, pero El son responsables sociópata le penalmente. pasa lo que al psicópata, no siente por el otro nada, puede estar dañando al otro que no lo registra, eso es, ¿no? Pero el término sí. jurídico que tiene que ver sobre si una persona es imputable o inimputable, porque es un término no médico, claramente no está dentro de los psicópatas, no están dentro de esos... De la inimputabilidad, tal cual. Exactamente, diferente es como un psicótico o una persona que tuvo un brote psicótico que no comprendió la criminalidad del acto. Sí, porque su índice de realidad es correcto. Exactamente. Entonces Bueno, puede juzgar en los ese chats, por hecho. ejemplo, de Fabiola, cuando ella le dice hace 3 días que me estás pegando, es insólito. Él le habla de él. Claro. Dice, Sí. no puedo respirar, me Porque no siento registro mal. al otro. En ningún momento dice, Es qué horror. súper Qué horror, importante esto que te decís, sentís Laura. mal. Es súper importante esto La que trata decís, de porque lo incriminar. que hace el psicópata es constantemente volver culpable a la víctima. Claro. Es un juego en donde la víctima cada vez va socavando más su autoestima Por eso es psicópata, ¿no? y hasta, tal cual, Sol, y además hasta se el confunde, ¿no? La víctima. El dentro de ese entorno en discurso. donde vivía Fabiola, ¿no? Sí. Tengamos en cuenta que vivía en un entorno en donde las directivas de Alberto eran las que predominaban. Ella tenía el chofer, hacía lo que Alberto decía. supuesto. El que la vestía hacía lo que Alberto decía. El que era el seguridad de Fabiola hacía lo que Alberto decía. Entonces estaba en un entorno en donde todas eran las directivas de Alberto Por eso tal también. vez investigue, ahora se lo vamos a preguntar, el tema de la privación de la libertad. Pero te hablaba del narcisismo, ¿no? Porque se dice que una de las características, aparte de la psicopatía, es que la persona se ve a sí mismo como, o necesita que refuercen su propia debilidad. ¿Es así? Sí. Es una de las características de la psicopatía, el narcisismo. El narcisismo implica, como Narciso, que se miraba al espejo, Claro, ¿no? se ahogó Continuamente su imagen, ¿no? y se Se embelezaba ahogó. en su reflejo. Tiene que ver con que todo gira alrededor de él. Por eso al psicópata se le dice el sol negro. Pareciera que todo lo ilumina, pero en realidad es lo que termina siendo disfuncional a todo su entorno, ¿no? Y es un poco lo que genera, ¿no? Es el lugar de poder que parece que le da a todos, pero en realidad le está quitando a todos. Le está quitando y le está Desde el punto de vista dañando. político hubo la impunidad, ¿no? Digo, esto lo sumás la Está bien impunidad, eso, las claro. cosas que escribía, cómo grababa a las mujeres, ¿no? En una situación de sometimiento, tomándoles examen, por lo menos lo que vimos de Tamara Petinato. Claro. Y la impunidad de Espinosa. Bueno, La Espinosa, impunidad, lo ¿no? que a mí me hizo cuando yo renuncié, porque ya no aguantaba más que me dijera loca, bipolar, como Ahí está. no quería acceder, a mí me decía, ¿vos estás loca? ¿Sos bipolar? Me La quería culpa es inculpar tuya. a mí, sí, no solamente eso, sino que después de inculparme, me dice, yo no te tengo por qué pedir perdón de nada. Mucha Era como que me valentía, estaba Melody. cargando a Sí. mí con toda la culpa y yo no podía Mucha creer. valentía porque vos fuiste amenazada, te Sí, siguieron, no. tu madre. De hecho, hoy conocemos- también, sí. hoy hace unas también? horitas, sí, hace unas horas, miren, lo tengo que decir públicamente porque Sí, claro. ya estoy otra vez con miedo. Usaron a la fuerza pública, estoy sospechando, porque hoy me quisieron hacer cargo de una correspondencia que no era mío. Justamente es la misma denuncia que el municipio de La Matanza emitió contra mi persona, denunciándome por violación de correspondencia. Hoy una policía de la ciudad, que se supone que tiene que estar de consigna en la puerta de mi domicilio, me estaba queriendo hacer cargo de una denuncia que no era mía, quería que yo la agarre, y yo le digo, no, pero acá no dice mi nombre. Y yo le digo, no, tomá, me dice, no, por favor, necesito que la aceptes, me presionó. Y yo ahí agarro y pedí ayuda a la Policía Federal porque Claro. no podía creer. Y mi abogado Están me dice, haciendo tené trampas. cuidado que eso es delito, si vos te hubieses quedado con el papel o lo agarrabas, te iban a inculpar a vos de violación de correspondencia. Yo ya no creo en las casualidades. Escuchemos a Tamara Petinato, porque esta es otra cuestión, es un contexto del Alberto acusado, el expresidente acusado de golpeador. Es un contexto en donde Tamara Petinato y su video señala un comportamiento también del exmandatario. Mira. No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca, es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí,
que lo tenía una sola persona, 2, me enteré después, y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diarios hablando de esa denuncia, ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme rosa, se le decía antes. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé en un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con 4 personas más, no entré en un baúl. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo. Primero la psicóloga Sol Rivera. ¿Qué pensás? Mira, es un relato más que evidencia lo que es capaz de generar un psicópata. Digo, ¿qué es esto, no? Nos ponemos a preguntar cómo las mujeres accedieron, fueron capaces de acceder a determinadas situaciones, cómo te quedás ahí, le preguntamos a la víctima en el caso de Fabiola. Y lo que suele ocurrir es esto, es la seducción. O sea, además de la manipulación, hay un proceso de seducción que junto con la impunidad hace que yo te pueda estar filmando. Digo, hay un descaro, ¿no? Y una impunidad en donde no hay problema en exponerme, en exponer mi teléfono o lo que fuera, porque yo puedo atraer lo que quiera y lo que deseo. Digo, es esta sensación del poder absoluto, ¿no? Bueno, el poder además es muy atractivo. Digo, Menem, digamos, también era un presidente. Sí, no es la primera vez. No es la primera vez. De todas maneras, yo quiero hacer una aclaración que me parece importante. Sí. Yo creo que el foco debe estar puesto en Alberto Fernández y no en Tamara Pettinato, ¿no? Cuando ella dice acá hay un villano y ese villano no soy yo comparto eso, más allá de que ella como periodista o panelista o lo que sea, por ahí no es muy ética su conducta o la forma en la que me parece que además se descuidó mucho dejarse grabar por esta persona. Hablaba el otro día con un colega de Sol, con Enrique de Rosa, y lo que me decía es, esto es muy fetichista, ¿no? El grabar mujeres. Sí, claro. Es típico del macho alfa de decir, mirá lo que le hice hacer. Cazador. Y una especie de satisfacción autoerótica, ¿no? Para él. Reforzar el comportamiento. Para reforzar, sí, su Mariano, su ahora machismo. que empiezan los testigos, eventualmente, por ejemplo, Tamara y otras personas, ¿pueden sumarse a esa lista o te parece que están fuera del tema? Empezaron, el fiscal Ramiro González empezó por lo concreto, que es la semana que viene, el 22 de agosto, va Alicia Barrios, la periodista, muy cercana al Papa Francisco. ¿Por qué? Porque Fabiola Yáñez en su declaración refiere que ella publicó varias notas en las que evidentemente sabía lo que pasaba en la Quinta de Olivos. También fue citada María Cantero, la ex secretaria de Alberto Fernández, también para el jueves 22 de agosto. Y el tercer citado es Daniel Rodríguez, que era el intendente de la Quinta de Olivos, un hombre que está con Alberto Fernández desde siempre, era un bombero de la Policía Federal que pasó a ser... La sombra totalmente, su chofer, su custodio, y después el que manejaba todo la Quinta de Olivos. A él le van a preguntar seguramente si alguna vez tuvo que interceder en una pelea entre Fabiola y Alberto Fernández, interceder físicamente para que no siguiera ocurriendo. Claro. ¿Pensás, Jorge, que se dicta algún tipo de resolución judicial pronto? Yo creo que esta causa tiene una dinámica por cómo se dio que a través de un hallazgo, hay que poner su génesis dentro de la causa de seguros, se produjo la extracción forense y dentro de ese análisis lo que se llama un hallazgo. Ese hallazgo hizo que se aceleren todos los procesos. Cuando instó la acción penal Fabiola, ya están los testigos, la prueba documental está, la prueba pericial prontamente se va a incorporar, no queda mucha lejanía en el tiempo, te estoy hablando imputado. Imputado está formalmente, por eso también tiene abogado de defensor, y no queda mucho más prueba para que sea llamado a indagatoria y que tenga que brindar explicaciones, y después, dentro de los 10 días, que es un plazo ordenatorio, el juez dictará o su procesamiento, es decir, que lo vincula directamente con el proceso penal, una falta de mérito, que es algo intermedio, o sobreseerlo, que lo veo difícil
en esta situación. Malena, ¿qué pensás? Sí, bueno, acá a propósito de que hablábamos de las testimoniales, Sí. ¿no? Acá claramente hay también una estrategia por parte de la justicia de primero citar a testimonial a todas las personas que se cree o hay indicios de que pudieron saber o tener conocimiento de lo que estaba sucediendo, pero luego no nos sorprendamos si hay nuevas imputaciones, ¿no? Porque primero se van a tomar las testimoniales en Sí. donde hay una obligación de decir la verdad. Pero luego, si hay indicios de que podrían estar relacionados al caso con algún Es decir, tipo un de médico culpabilidad. que vio a Fabiola golpeada y no dijo nada. Exacto, con un algún- secretario o todo ese tipo Algún tipo de comportamientos. culpabilidad o participación secundaria o primaria no creo, pero sí secundaria, lógicamente pueden haber nuevas imputaciones, ¿no? Sin dudas. Pero en este caso ya no están obligados a decir la verdad si declaran. Por lo Exacto. cual Bueno, ahí primero entran pasaría en como testigos. indagatoria, claro. Si hay una Exactamente. imputación, pasaría en Hay indagatoria. una citación adicional que puede ser la madre de Fabiola Yáñez, Miriam Verdugo Yáñez, Sí, que va a que se declarar. encuentra con ella en Madrid, pero bueno, ahí Es depende... muy joven la mamá, ¿no? Porque no la sé tuvo bien la muy edad, joven, sí. la tuvo a los 17 años. Bueno, Claro. es la Bueno. que está sosteniendo la Fabiola Claro. en Madrid y podría llegar a declarar también en el consulado argentino. Ese es el otro dato, el documental que hizo, en donde ella cuenta su vida y aparentemente nada más que eso, que su derrotero para llegar a ser primera dama, tal vez sea un material que pueda ser pedido, solicitado para corroborar el resto de los datos, ¿no? Acá me imagino que la justicia va a tener muchos elementos. Melody, y el caso de Espinosa, ¿cuándo tiene un paso para saber, bueno, acercarnos cada vez más a la verdad, ¿no? Bueno, ahora justamente yo estoy esperando que se expida el juez Schelgel acerca de mi pedido de elevación a juicio oral y público de